Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia que forma parte del programa de conferencias anuales organizada por la Sociedad Peruana de Nutrición, SOPENUT. Soy Rubit Castillo, nutricionista y miembro del Consejo Directivo de la SOPENUT, y el día de hoy los acompañaré en la moderación de este evento. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema de enorme importancia y urgencia: crisis silenciosas, inseguridad alimentaria e hídrica y su impacto en la salud pública y la equidad en Perú. Antes de dar inicio, les recordamos que este evento está siendo grabado y compartido vía Facebook. Pueden dejar sus preguntas en el chat para la ronda de participación al final de la exposición. A nombre de Sopenut, agradecemos su presencia y el interés constante por fortalecer el conocimiento científico y el compromiso social desde la nutrición. A continuación, quiero presentarles a nuestra destacada ponente, la magíster Candy Dolores Maldonado. Ella es nutricionista y especialista en nutrición pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gerencia social con mención en desarrollo económico local por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, realizó una maestría en ciencias en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Ha desarrollado investigación cuantitativa y cualitativa, cuenta con experiencia en diseño e implementación de proyectos en nutrición, así como la elaboración de revisiones sistemáticas y metaanálisis. En los últimos años se ha abocado a la evaluación de calidad metodológica de estudios y el uso de marco GRADE para emitir recomendaciones en salud y nutrición basadas en evidencia, y a investigar los temas de prácticas de lactancia materna, alimentación complementaria, inseguridad alimentaria y del agua en población peruana y mexicana. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional de Salud Pública en México. Magíster Gandhi, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, Rubit. Buenas noches a todos los presentes por darse este espacio de que podamos compartir y dialogar un poco acerca de esta temática que mencionaron anticipadamente. Estimo un promedio de tiempo que podamos, o por lo menos empezar yo de comentarles o compartirles algunos aspectos sobre el tema de seguridad hídrica y alimentaria en un tiempo de promedio de 30 minutos. Y podemos luego desarrollar algunas inquietudes o comentarios que ustedes pues puedan vertir en esta sesión y podemos también conversar, ¿no? Al respecto. La idea es un poco que podamos dialogar, ya que la evidencia tiene diferentes perspectivas, cómo podemos entenderla, abordarla y desde la experiencia que cada uno de nosotros tenemos en la vida, ¿no? Muy bien, entonces aquí primero voy a desarrollar un poco cómo va a ser la estructura de esta presentación. Brevemente vamos a entrar un poco en la introducción, ver el panorama general, a lo mejor un poco las partes conceptuales, porque también seguridad hídrica ustedes a lo mejor lo han escuchado en diferentes eventos o medios de comunicación, artículos, ¿no? La conexión que existe agua y alimentación y salud. Y luego vamos a ver algunos casos de evidencias y casos relevantes, por lo menos desde mi experiencia en México, sobre todo, ya que aquí se ha impulsado con mucha fuerza la medición, ¿no? Y todo parte para solucionar un problema hay que conocer el estado actual. Y para conocer el estado actual hay que realizar mediciones. Entonces creo que eso es un buen insumo para nuestro país. Ver en adelante cómo nosotros podríamos de alguna manera ir teniendo evidencia del cómo estamos. Y finalmente unas conclusiones. Entonces, aquí es un panorama general de cómo es que estamos en la prevalencia de inseguridad hídrica moderada a alta en 40 países. Esta fue una revisión realizada por el equipo de CERA, que es el grupo Gallup que internacionalmente realizaron mediciones. Es muy reciente, el tema es muy reciente bajo la medición de esta escala. Y las muestras que se tomaron en cada país fueron medidas a través de vías telefónicas, no fueron realizadas de manera directa. Sin embargo, es un primer dato muy importante y de base que ya nos permite dar un mapeo general de cómo estamos a nivel mundial.
Y como no es el caso ahora, nos interesa nuestro país. Nuestro país está llegando a una escala de por lo menos, ¿no? Que este es el más oscuro, por lo menos diríamos mayor del 50% de inseguridad hídrica en el grado de moderado a alto, ¿no? Entonces, y eso estamos acompañados de algunos otros países, pero de otros continentes. Aquí tenemos uno, pero esa es la parte de Centroamérica. Pero en el nivel de Sudamérica, de los que han medido, pues tenemos a Brasil y el costado, pero ellos tienen un poco menos de prevalencia, al igual que México, ¿no? Y mucho menos aquí en nuestro país hermano del norte de América. Entonces, aquí podemos ver de esta manera general cómo es que estamos. Luego vamos a ir desglosando cómo es que internamente cómo los datos si es que existen primero, es otro punto, y de los que existen, cómo podemos abordar, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Porque el vínculo que tiene el agua no es unidireccional, es decir, no tiene como un vínculo muy estrecho con una o dos dimensiones. El agua en sí se vincula con casi todo, ¿no? Incluso si nosotros hacemos una recapitulación de los ODS que comprenden, le podemos encontrar una línea de conexión con cada uno de ellos. Quizás lo más intuitivo es encontrar una relación del agua, ¿no? Con el objetivo de desarrollo 6, desarrollo sostenible 6, que es tener agua limpia y saneamiento, ¿no? Es muy intuitivo, muy directo. Sin embargo, podríamos decir, ¿y qué hay con calidad educativa, por ejemplo, ¿no? ¿Alguno de ustedes se imaginaría cuál sería esa relación estrecha que puede tener? O con el tema de paz, justicia, ahorita que está habiendo guerras, ¿no? Los vínculos existen, son indirectos, pero existen. Entonces, la importancia de ver esos vínculos a partir del agua es importante desde una perspectiva de salud pública quienes hacemos investigación, porque no podemos pensar mm, estrechamente en relacionar aspectos que sí son más intuitivos, pero por ejemplo, con educación en las zonas de la parte de África, las personas que tienen un nivel de inseguridad hídrica demasiado elevado, es decir, estarían por el mayor del 60 aquí, ¿no? O sea, aquí es más grave. Estas personas al no tener la prioridad para poder sobrevivir y tener agua es conseguir el agua. Y muchas veces este rol de conseguir y buscar agua no se queda solo en los padres, que son los primeros quien sacrifican, que ven por su familia, sino también los niños. Entonces los niños buscan de alguna medida por algún espacio o oportunidad tener agua y llevarlo a la casa. Y eso provoca ausentismo escolar. Y obviamente con el ausentismo escolar, la calidad educativa que puede recibir el niño, que puede aprender el niño, se ve impactada, ¿no? Entonces, y así podemos ir encontrándole a cada ODS una relación con el agua. Y además, esta relación con agua, ya saliendo de los ODS, está también relacionado con varios aspectos de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida, tanto en la parte económica, que es prácticamente la parte más importante, dentro de la parte de nutrición, salud física y la parte psicosocial, ¿no? A lo mejor para la parte económica va dirigido en el sentido del último fin, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí si nosotros hablamos de agricultores que se dedican a la producción de alimentos en sus parcelas, vamos a decir que su principal ingreso va a ser la parte de la venta de sus productos, ¿no? Pero esa venta de productos puede ser de exportación, por ejemplo, y esas exportaciones finalmente impactan una economía nacional, ¿no? Y luego también del país que lo recibe, porque tiene que haber una compra, y luego cómo se vende este producto. Entonces, este movimiento de producción y venta a nivel internacional entre países puede modificar la economía. Y si es que no hay agua suficiente, la producción obviamente se ve impactada y esta cadena para la economía se ve afectada. En caso de la nutrición, por ejemplo, en este aspecto está más relacionado con el momento del uso del agua para tomarlo, y aquí podemos entrar en una dimensión bastante amplia. En las sesiones pasadas que tuvimos,
reunión con el Núcleo de Investigación en Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hubo un punto muy importante, ¿no? A veces pensamos que si hay agua o no hay agua, porque ya nosotros, por ejemplo, yo que he vivido más tiempo en Lima, el agua me llegaba por el grifo, por el caño, como le decimos allá, ¿no? Y mi preocupación no era tanto, o por lo menos en la mayoría cuando yo dialogaba, era que si tenía, por ejemplo, metales pesados, ¿no? Por lo menos en Lima, ¿no? O no era lo más preocupante, ¿no? Lo más preocupante en momentos de escasez era que se va a ir el agua, ¿no? Porque hay un aniego, hay un tema así, que si se va el agua nos quedamos sin agua. Pero en otros contextos, y eso fue uno de los comentarios de uno de los participantes, fue el tema de la contaminación, ¿no? Y eso se ve más en la parte donde están las regiones del Perú, cerca a espacios de minería, ¿no? Entonces, ya entra a un ámbito de la nutrición con el agua de diferentes abordajes. Podemos hablar desde la presencia del agua, desde presencia inocua o no, presencia intermitente, ¿no? Podemos hablar de diferentes formas, pero finalmente entra para la preparación, el consumo directo del agua en la nutrición, ¿no? Y luego en la salud física se relaciona más con todo con el aspecto de aseo, ¿no? Aseo, el lavado de manos, la limpieza general del cuerpo y demás. Y finalmente la parte psicosocial, que es la que está emergiendo últimamente para el desarrollo de este vínculo de investigación con agua y salud mental, sobre todo en espacios donde existe escasez de agua, la preocupación por no tener, o las madres de familia, porque se encargan de toda la actividad del hogar y además que tienen que lidiar por tener agua, entran en unos niveles de ansiedad y depresión más elevados. Y eso concatena muchos desenlaces en salud. Como sabemos, la parte mental es fundamental para diversos desenlaces que pueden impactar tanto en la salud física y en la misma gravedad en la salud mental también. Ahora, también ahora es importante esto porque aquí hemos hablado de que el agua, ¿no? ¿Cómo medimos ese impacto del agua que tiene cuando escasea en la producción de alimentos y luego cómo impacta en su economía? ¿Cómo medimos ese impacto del agua contaminada que el niño se toma en el desayuno con su avena o se lo toma en un café en su desarrollo? ¿Cómo medimos eso? ¿No? Finalmente, ¿qué nos interesa medir del agua? Que exista, que esté limpia, que sea segura, que siempre exista. ¿Qué nos interesa medir? Entonces, ¿qué nos vamos pensando? ¿Cuál es la medición que nos interesa medir? ¿Cuál sería la medición más adecuada o pertinente para para cierto aspecto, cierto tipo de investigación que queramos hacer? O simplemente conversar con alguien y decir, ¿cuál sería la mejor medición de agua que nosotros podamos plantear o proponer o discutir, ¿no? Entonces decimos, ¿y cuáles son las mediciones que hacen entonces? Que se hace, por lo menos, por ejemplo, en Perú, ¿no? Y una de las mediciones aquí este es un dato de INEI, ¿no? Ese de arriba es Perú. Em, entonces, podemos decir que es un dato tan alentador que, que solamente menos del 10% no consume agua de red pública. Y lo que les mencionaba, ¿no? En Lima, considerando Lima Centro, ¿no? Sacando la parte periurbana, casi todos tienen su tubería, ¿no? Entonces todos dicen que sí toman agua, sí consumen agua de su red pública. Podríamos decir que este grupo de poblaciones que responde que casi siempre no falla el agua y ahí lo tiene siempre, pues será así en el fondo es, o esta pregunta esconde inequidades, porque ese es el dato que tenemos, el dato grueso, ¿no? Entonces vamos más adentro, ¿no? Pensando cómo es esta pregunta, qué es lo que realmente indaga esta pregunta. Y uno de esos indicadores más comunes es basada en la disponibilidad de agua, ¿no? Es decir, la disponibilidad que exista o no exista, pero omiten medir muchas veces barreras como acceso, que el acceso tiene que ver más con la parte de que la persona tenga la capacidad de que esa agua que está viendo de verdaderamente sea para ella o para él. Es decir, por ejemplo, la parte económica, ¿no?
En Lima no había experimentado lo que aquí cuando he llegado sí he visto lo vivo, mejor dicho. Comprar agua es una necesidad, ¿no? No se toma agua del caño directamente del grifo. El agua del grifo es puede ser para lavar verduras o algunos aspectos lavar tubérculos, pero para cocinar no se usa. Entonces, quienes tengan un buen acceso, es decir, nivel socioeconómico adecuado, van a poder acceder a su agua, por más que puedan ver el agua que está en la tienda del costado, ¿no? Por más que tengan agua en su grifo, pero que no lo puedan usar, porque tiene ciertos niveles de metales que irán en contra de su salud. A eso me refiero. Entonces, ese 10% probablemente en este caso, este es un ejemplo que yo les doy de mi experiencia de vida, ¿no? Pero puede haber otros contextos donde ese 10% que solo ese 10% que no consume agua, pues sea lo mínima. Personas que, no sé, a lo mejor no ha tenido dinero para, pues, al tener una tubería, ¿no? Que es una porción muy pequeña. Pero del otro 90%, ¿cómo sabemos que verdaderamente que tienen todo el día agua, ¿no? Porque esta pregunta no es si lo tiene siempre. Dice que si consume o no de agua de su red pública. Y otros aspectos que no se miden también es el uso y la estabilidad. Finalmente puede tener agua, pero lo usa y si siempre está presente o no. Entonces son varios aspectos en el agua que ver. Y este es un dato que actualiza esta cifra. Revisé un poco la información que es disponible para Perú y este es para fines del 2024. Bueno, hasta septiembre de 2024. Y acá podemos ver aquí el tema del agua proveniente de red pública las 24 horas del día. Es decir, es lo que necesita una persona, tener agua las 24 horas del día. Y aquí es el promedio nacional, la prevalencia nacional, perdón, es la parte de lila y la parte morada. Y también está por área de residencia, tanto para el área urbana como para la parte nacional. Perdón, rural está arriba y la nacional es el azul. Entonces, aquí podemos ver claramente que en el nacional, por lo menos aquí podemos decir que 6 de cada 10 personas dicen que consumen agua proveniente de las 24 horas del día, ¿no? Pero esta magnitud o esta proporción de población aumenta en el área rural, casi 75, ¿no? Pero en el área urbana vemos que súper disminuye. ¿Ustedes qué piensan de esto? Miremos aquí. ¿Qué pensaríamos? ¿Que el área urbana o el área rural son quienes tienen más chance, más oportunidad, más ventaja para decir que tienen agua de red pública todo el día? Intuitivamente, es decir, sin hacer mucho análisis, uno diría, pues el área urbana, ¿no? Supuestamente ahí está la metrópoli, todo está mucha más construcción, todo estaba prácticamente más organizado, ¿no? Entonces serían quienes deberían tener, pues deberían estar arriba. Pero vemos aquí que no es así. Pensemos a qué podría deberse esto. Es que no, por ejemplo, no necesariamente un área urbana es como yo lo acabo de definir, ¿no? Porque nuestra área urbana no está caracterizado específicamente como una zona de Miraflores, San Isidro y alrededores, ¿verdad? Estamos hablando de una zona urbana, periurbana, que puede estar contenida aquí, que está contenida aquí, que esa área periurbana justamente es quienes hacen esta cuota que baje de esta magnitud, ¿no? O bueno, lo ideal sería que nosotros podamos tener la base de datos y separar más, ¿no? Esas áreas urbanas de periurbanas, y es diferente sería la historia, probablemente. Entonces quiero que nos quedemos con esta mirada, porque más adelante lo vamos a analizar para verlo con el tema de alimentación. Pero este es nuestro panorama para el 2024 con el agua. Cada uno de nosotros nos vamos a identificar si estamos en área rural o en área urbana, ¿no? Y nosotros contribuimos a esta cuota. Entonces, por ejemplo, casi la mitad de la población urbana no consume agua proveniente de red pública las 24 horas del día. Entonces, si nosotros aquí todos somos del área rural, los 14, la mitad de nosotros, pues, no consume agua proveniente de la red pública las 24 horas del día. ¿No? Y a nivel de departamentos, también está, eso sí, esta última cifra está hasta el 2023. Y aquí podemos ver similarmente
consumo de agua proveniente por red pública las 24 horas del día, pero según departamento. Y según departamento, miren, nuestro promedio que teníamos era 59.2, ¿no? Que está aquí. Ahí está. Y luego aquí podemos hacer la línea rojita, la media, la promedio nacional. Y vamos a ver que menos de la mitad sobrepasa el promedio. ¿Mm? Entonces, solamente los departamentos de Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Lima Metropolitana y Madre de Dios tienen por lo menos 7 personas de 10 que sí consumen agua proveniente de red pública las 24 horas del día. Y si vemos acá, esto tiene congruencia, ¿no? De alguna manera, si podemos decir de alguna manera gruesa, la mayoría de de estos departamentos son del sur, ¿no? Solamente Madre de Dios y Lima Metropolitana, podemos decir que no. Bueno, aquí está parte centro un poco, pero me refiero a que es más área andina y probablemente más rural, pues, ¿no? Y veíamos que la ruralidad aquí era importante, eran los que estaban más protegidos, ¿no? Consumían más, la proporción de población que consume agua de República es mayor. Y por el contrario, los demás están muy por debajo. ¿Quién es más? El norte, ¿no? Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y todo lo que ustedes pueden ver. Los de rojo son los más críticos. Entonces, eso nos da noción y aquí está como no es un mapa de calor, pero pues nos da una mirada general de cómo es, como si todos nuestros litorales, Oriente y Pacífico, estarían comprometidos por el agua, ¿no? Curioso. Y ahora, caso de Lima. Lima Metropolitana y Lima, aquí tenemos Lima 2 que se dice acá, y Lima Metropolitana 1. ¿Lima 2 qué es? Es Lima provincia. Y Lima provincia constituye todas nuestras provincias como Ollón, Huaral, Parranca y todos esos demás, ¿no? Y está aquí, está en zona crítica, ¿no? Nuestra Lima metropolitana sí está aparentemente muy bien. Entonces, esta es la mirada que tenemos de nuestro país, cómo estamos. Seguramente no todos provenimos de Lima y podemos ubicarnos en algún lugar aquí de nuestro país y podemos relacionar un poco con la realidad que tenemos al 2023 y recordemos, a lo mejor ya no vivimos en esas regiones, departamentos y podemos recordar cómo era antes, cómo es el ahora. En cuanto a la parte de alimentación, pues esta cifra es bastante conocida por la FAO. Sabemos que por lo menos para el 2023, que es la última cifra que acabo de revisar, que tiene en su mapa la FAO, es el casi 52% de inseguridad alimentaria, ¿no? General en toda la población, promedio de 3 años, dice acá. Entonces, ese está libre, lo pueden revisar y es un mapa interactivo que pueden ahí ver todos los países. Y ya si vamos más adentro en nuestro país, encontré este artículo de la investigadora Caterina que hizo una medición en la parte indígena de Loreto. Y la cifra que encuentra es mayor al 50%, pero ahí están metidos moderada y severa. No está considerado de leve. Si metemos el leve, esta cifra sube mucho más. Y estamos hablando de comunidades indígenas. Entonces, si en la parte de comunidad indígena estamos así y Loreto tenemos así, miren, ni siquiera 2 por cada 10 personas pueden decir que consumen agua de red pública las 24 horas del día. Podemos imaginar en las condiciones que está nuestra población, ¿no? Ahora, les hablo la contraparte ahora con México un poco para hacer sentido de la urgencia o las cosas que podemos ir viendo desde Perú, cómo abordar este tema de la medición del agua o acercarnos de la medición del agua de una manera más interna dentro de nuestro país, priorizando estas zonas que hemos visto a través de una lectura, que esto no era de inseguridad hídrica, ¿no? Si esta es una lectura solo de preguntar a la población si consume agua proveniente de la República. Es la medida que tenemos, pero lo que me gustaría también compartirles es un poco el panorama que ha abordado México del 2020, 21 para el agua,
y su medición continua todos los años, ¿cómo es que lo está haciendo? No es basado en la pregunta que les acabo de mencionar, que lo hace INEI, que es una aproximación, sino una mirada un poco más integral. Y la mirada que le da la encuesta nacional de México es basada en las experiencias del agua a nivel del hogar. Y estas experiencias están basadas en dimensiones, en 4 dimensiones, en que exista disponibilidad, exista acceso, el uso y la estabilidad. Estos 4 dimensiones deben de existir para considerar a una familia o a un individuo con seguridad hídrica. Muy bien. Un poco ya les explicaba qué significa disponibilidad. Es que finalmente, físicamente, esté presente en mi entorno donde yo vivo, ¿no? Acceso es que yo pueda ya adquirir el agua que en mi entorno está. Y el uso es cuando ya lo tomo, lo agrego, lo cocino. Y la estabilidad es que estos 3 estén como hermanitos agarrados y estén presentes siempre en el tiempo. Así aún, ¿qué les digo? A ver, aquí cae huracanes, ¿no? Se corta el agua, ya se perdió la ciudad hídrica. O allá en Perú, una lluvia torrencial, se malograron los tubos de agua. Ya no hay, se acabó. Y ahí ya no hay seguridad hídrica. Entonces, un estudio que trabajamos aquí es un poco ver cómo esta seguridad hídrica, finalmente, qué es lo que determina tener seguridad hídrica. Es decir, qué factores existen, deben estar en la familia para que esta seguridad hídrica se aumente. O sea, qué variables, qué aspectos, qué características debe tener la población para que esa seguridad hídrica se vea afectada, ¿no? Y eso lo llamamos los determinantes. Y estos determinantes de los hogares más afectados por inseguridad hídrica, inseguridad alimentaria y en frecuencia de suministro son. A ver, aquí les explico. En este artículo hicimos que ver variables diferentes de la población, evaluarlas y ver cuáles de estas variables finalmente hacen que incremente la seguridad alimentaria, incremente la inseguridad hídrica e incremente la inseguridad alimentaria. Y la frecuencia de suministro se refiere a que tenga durante todo el día, por ejemplo, 24 horas, 7 días a la semana, se refiere a eso, a la frecuencia que puede tener la familia agua. Y lo ideal es 24 horas, 7 días a la semana, o sea, todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que esto más bien no se cumpla, ¿no? ¿Qué hace que exista inseguridad? Es lo malo, que exista inseguridad alimentaria y hídrica y que también no tengamos buen suministro. Uno de los factores fue ser indígena, ¿no? Y aquí hay mucha población indígena en muchos de los estados. En Perú también tenemos mucha población indígena, sobre todo en la parte de oriente, selva, ¿no? Las peores condiciones de bienestar. Para México, condiciones de bienestar es un proxy de nivel socioeconómico, lo que sería en Perú. Que a quienes eran más pobres se le aumentaba más la inseguridad alimentaria, más la inseguridad hídrica y todavía la frecuencia de agua era mucho menor, ¿no? Y el último factor que se halló es que cuando la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica se encuentran juntas en el hogar, eso se potencia mucho más. O sea, cuando existen las 2 cosas en la familia, hace eso que se agudice más el problema, que cuando una familia solo tenga inseguridad alimentaria o inseguridad hídrica. Estos son los clásicos garrafones de agua. Allá también los tenemos, claro que sí, pero aquí prácticamente esto todas las familias lo tienen, ¿no? Y lo compran, lo compramos porque es vital para nuestra alimentación, nuestro consumo de agua. Esta es la parte que les mencionaba, la frecuencia del suministro de agua, para aclarar un poco a qué le denominamos frecuencia. Lo que les decía, por ejemplo, en este caso, vamos a ver diferentes tipos de frecuencia. Primero, no tener agua, tener menos de 3 días por mes agua, de 1 a 3 días por semana, de 4 a 6 por días por semana y diario con intermitencia, es decir, puede haber cortes pequeños, pero hay agua todos los días con cortes y diario las 24 horas del día. Y bueno, siempre hay una alternativa que no sabe la frecuencia de las personas, ¿no?
Y también, y esto está cruzado con según el nivel de socioeconómico, que es el proxy para aquí, el índice de bienestar, que está clasificado en terciles, es decir, bajo, medio, alto, ¿no? Entonces, el bajo es la población con nivel socioeconómico más bajo, para ser más sencillo. Nivel socioeconómico bajo, medio y alto, ¿sí? Entonces, podemos ver que cuando no hay agua entubada, encontramos que casi el 84% de la población es pobre. Y en su defecto, cuando vemos a toda la población que dice tener agua las 24 horas del día, el 44% de la población es de clase alta, ¿sí? Entonces, aquí evidenciamos el tema que se mencionó previamente. Una de las variables, cuando existen peores condiciones de bienestar, es donde se agudiza más el tema de la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Entonces, ¿eso hace sentido? Por supuesto que sí, sobre todo aquí en un lugar donde tenemos que comprar el agua, ¿no? A lo mejor en Perú no sea directamente esta relación así, posiblemente estamos justamente, vamos a ahora trabajar ese un poco con está presente me parece ¿cómo se llama? Con San Marcos, el tema eh, de seguridad hídrica en Perú. Y vamos justamente a buscar un poco de eso, a tratar de tener mayor evidencia respecto a este tema para poder nosotros hacer nuestros primeros hallazgos, ¿no? En nuestro país. Pero sí hace sentido, sobre todo en un contexto, como le digo, aquí en México, donde el agua sí hay que comprarla, ¿no? Muy bien. Y entonces, ahora vamos a ver si la conexión entre esto, agua, alimentación y salud, ¿no? Esta conexión es intuitiva en el sentido de que si nosotros los vemos así, ¿no? En cualquier contexto donde queremos estudiar un problema, pensamos siempre en que estamos expuestos a algo, una exposición. Y acá nuestra exposición, en nuestro caso, para la actividad de hoy, es respecto al agua, cómo estamos midiendo el agua, como la seguridad hídrica en sus componentes. Como les mencionaba, componente disponibilidad, acceso, uso, pero estas tres cosas deben estar engranadas y trabajando conjuntamente a través de la estabilidad, ¿no? Con esta exposición trabaja muy bien, trabajan como una ruleta rusa que está muy programada y no tiene errores, no tiene fallas, entonces se ve armoniosa y no tiene, o podría decirse, no es un instrumento de riesgo, ¿no? Entonces hay armoniosidad en el trabajo, pues las rutas que va a seguir esta exposición del agua para cualquiera de estas actividades, como por ejemplo para preparar alimentos, ¿no? Va a desencadenar en desenlaces positivos, porque si yo preparo mis alimentos, por ejemplo, y tengo buena calidad de agua, pues muy probablemente voy a tener una buena salud. Ahora van a decir ustedes, pero ¿qué tipo de alimentos, no? Porque ya hablamos ya el tema de los procesados, y eso, pero a lo mejor estos son productos, ¿no? Pero de todos modos, si hablamos de alimentos, puras carnes rojas, me dicen, ¿no? Pero eso es otro, ya es otra ruta, ¿no? El tema del contenido como tal del producto, del alimento, ya tiene que ver más con la composición de qué tiene el alimento. Sin embargo, aquí con el agua, más relacionado, por ejemplo, está el tema de las frutas y verduras, ¿no? Que utilizamos para el lavado, la desinfección, o el mismo higiene y saneamiento, que conocemos que es una práctica súper importante para la prevención de muchas enfermedades. Y que si esta armonicidad de la exposición va por estas rutas en una buena práctica, los desenlaces van a ser positivos. Y finalmente, para la conexión del agua, este es un modelo de sindemia de inseguridad hídrica y alimentaria, donde existen estas desigualdades estructurales que están presentes en muchos de en nuestro país y en otros países de Latinoamérica principalmente, donde podemos ver estos niveles de inseguridad hídrica elevado, donde puede caracterizarse ya sea por falta de agua
como les decía, ¿no? ¿Qué características tiene? Que haya, que no haya agua, incluso cuando hay un exceso de agua, ¿no? Porque tampoco es que queremos que nos inunde el agua, ¿verdad? Tampoco es, eso, es otro extremo. Daños climáticos y agua inaceptable, como les mencionaba, sobre todo acá se refiere al agua contaminada. Y por el otro lado, la inseguridad alimentaria, cuando igual hay ausencia, ¿no? O existen, pero no hay diversidad, por ejemplo, ¿no? O los productos ultraprocesados, por ejemplo, también, ¿no? O otros alimentos que no son suficientes, hay poca cantidad. Otras cosas es que hay poca variedad, otras cosas es que haya poca cantidad. Entonces, hay diferentes facetas de cómo podemos nosotros caracterizar dentro de lo que es los alimentos dentro del hogar. Y entre estas dos inseguridades existe una interfaz biosocial, porque estas no se rigen por sí solas. Estas están arraigadas a bases estructurales fuertes, como el tema de acceso a los niveles socioeconómicos, a la parte cultural, al nivel educativo, que finalmente de estas depende esta interacción biosocial. Que esta interacción, cuando están juntas o una refuerce la otra, produce finalmente aspectos como desencadenantes para desnutrición, las exposiciones a enteropatógenos, aquí entrando, ya no viendo solo la inseguridad hídrica como la experiencia del hogar, como les comentaba, que se mide en México, sino a lo mejor ya hablando de la parte de la inseguridad hídrica como el agua inaceptable, que lo pone aquí Workman, cuando ya está contaminada, ¿no? Entonces, cuando ya estamos inmediados a nivel tóxico, enteropatógenos o químicos, y entramos a un nivel más dañino dentro del cuerpo humano. Y la parte del estrés y ansiedad que les mencionaba, sobre todo por la gestión, el rebase que le puede dar a las madres de no poder tener en un momento oportuno y de calidad tanto agua como alimentos, ¿no? Y ya vamos cerrando, este es un estudio que se realizó para ver los dos puntos, agua y alimentación, ¿sí? Se realizó en 25 países de ingresos medios y bajos, y aquí está considerado Perú dentro de la parte de Latinoamérica. Aquí está como regiones, se podría decir, ¿no? Y lo que podemos ver en este artículo es que finalmente el abordaje que tienen ambos cuando están juntos, podemos ver que el incremento se va haciendo cada vez más hacia la derecha, ¿no? Sobre todo se ve impactado para la parte de norte de África y para la parte de Asia, ¿no? Como le mencionaba al inicio, África es la región que más sufre del tema de agua, y es donde justamente se ve este impacto más que todo con el nivel educativo, ¿no? Este, y ahí es donde ellos ven la calidad educativa afectada, ¿no? Para su población que tiene inseguridad hídrica, ¿no? Y aquí, para Latinoamérica, podemos decir que existe las posibilidades de tener inseguridad alimentaria, si tiene inseguridad hídrica, hasta 2.5 veces las posibilidades, 2.17 veces las posibilidades de no tener inseguridad hídrica, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque ya nos da un panorama de qué es lo que podemos encontrar dentro de los países para Latinoamérica y probablemente dentro de otras regiones que son también vecinos nuestros o la parte de Norteamérica, que aquí no está como tal, ¿no? Y de aquí, este es uno de los resultados que trabajé aquí con la encuesta de México para los niños, que se midió el tema de la inseguridad hídrica en niños menores de 36 meses que cumplieron indicadores de práctica de alimentación infantil. Es decir, aquí nosotros lo que hicimos es primero calcular los indicadores para la alimentación infantil, que son como, por ejemplo, lactancia materna, que es hasta acá, y la parte de alimentación complementaria, que son estos dos indicadores. Por ejemplo, vamos a ver el de lactancia materna continua, por ejemplo.
Este es un indicador para niños de 12 a 23 meses. Se trabajó el indicador, se construyó y tuvimos que, de todos los niños que cumplieron con lactancia materna exclusiva, el 24,6 tenía inseguridad hídrica y el 75,4 tenía seguridad hídrica. Y vemos aquí que en todos los casos, todos los indicadores, la mayor proporción es para seguridad hídrica, ¿no? Es mayor. Esto quiere decir que en presencia de seguridad hídrica, los indicadores para prácticas de alimentación infantil son mayores, ¿sí? Y esto nos da una noción de decir que la presencia de seguridad hídrica puede ser un factor importante para el cumplimiento de las prácticas de alimentación infantil. Y este es un contexto de México. Nosotros en Perú estamos en temas de lactancia mucho mejor que en México, ¿no? En este aspecto. Y eso podían ser resultados también positivos que con alumnos de San Marcos también se va a tratar de trabajar. Y sería muy importante pues seguir viendo recorrer este camino juntos, ¿no? En nuestro país para poder ir llegando a abordajes o conocer un poco cómo es que el agua se está comportando en los diferentes indicadores de nutrición para los niños, para los adultos y para los adolescentes, ¿no? Escolares. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magister Gandhi, por la excelente presentación. A continuación, hay algunas preguntas que se nos han hecho llegar a través del chat. ¿Cómo podemos, desde la academia y la investigación, contribuir a una mayor visibilización y abordaje de la inseguridad alimentaria, pero sobre todo de la inseguridad hídrica, que es un tema que muy poco se toca en nuestro país? Mm. Sí, es un tema muy importante, que qué bueno que sí, que lo veamos de esa manera, ¿no? Creo que es importante porque nos permite de alguna manera ya el compromiso, ¿no? Que vamos teniendo poco a poco de diferentes aspectos de donde estamos nosotros trabajando, estudiando. Considero relevante y aquí si me permiten comentar y destacar un poco las iniciativas que yo soy de la Universidad de San Marcos y he guardado cierto tipo de conexión, ¿no? con mi universidad. Veo a espacios como las sociedades científicas, que sé que hay en muchas en otras universidades y eso da gusto, ¿no? En otras universidades privadas también y otras públicas, eh, promoverlas a través de estos semilleros de investigación, ¿no? Eh, Considero que hay muchos talentos dentro de nuestras universidades, así como docentes que impulsan de estos espacios académicos a que los alumnos puedan también desarrollar estos procesos de investigación. Estas articulaciones que ahora siento que antes, hace algunos años, cuando yo estudié, no existían o no eran tan visibles las articulaciones para trabajar con grupos de investigación. Ahora las existen, ¿no? Y creo que este es un espacio donde los alumnos puedan adherirse a estos grupos de investigación para poder desarrollar ya sean sus tesis. Incluso en los posgrados, las especializaciones creo que también son buen espacio para quizás ahondar con preguntas más profundas estos temas de investigación. Yo invitaría, no, en verdad, a acercarse a estos grupos de investigación, por lo menos si la persona que preguntó aún es estudiante o si aún no lo es, o perdón, o ya no lo es, ahora está trabajando, pues no está como que cerradas las puertas en estos grupos de investigación. También hay colaboraciones externas que pueden hacerlas. Lo que sí es importante es canalizarlas, ¿no? Que deben estar registradas en sus respectivas universidades. Y no está de más también, considero que pues es un canal. Otro canal puede ser a través de sus centros laborales, ¿no? Centros de trabajo. En los centros de trabajo yo considero que es un buen espacio
que sí a lo mejor es más sacrificado porque cuando uno trabaja, pues si el tiempo ya no es igual, la verdad. Uno más quisiera, pero y más aún si uno quiere cumplir con su parte laboral muy bien, el trabajo a veces es muy pesado. Pero no sé, no es imposible porque yo lo hice para la especialidad y fue una experiencia muy, muy buena, porque a partir del trabajo considero que te permite hallar más bien los verdaderos problemas que existen en la salud pública. Es más difícil, siento yo, evidenciar problemas desde el escritorio, ¿no? Desde que estás estudiando, solo estudiando, desde a comparación de cuando estás haciendo la actividad como tal en salud pública y encuentras tus problemas de investigación que puedas plantearlos. Siento que ahí se me abría mucho la mente, me salía un montón de temas de investigación y decía, ¿cuándo los voy a desarrollar, no? Y ahí un poco viene el tema de la motivación. Es complicado, sí es complicado, pero no es imposible porque también en estos espacios puede haber mucha gente que pueda pensar como tú, como alguien de nosotros que quiera hacer investigación sin fines de lucro, ¿no? O quizás no necesariamente en un primer momento tener un empujón económico, y sino más que todo el arte de investigar. Y poco a poco y armar equipos, ¿no? Que ya muchas veces cuando se arman equipos el trabajo es menos pesado y también unen habilidades, ¿no? O diferentes áreas, carreras, ¿no? Y poco a poco así pueden ir abriéndose a hacer investigación. Y también un aspecto importante son sus universidades, ¿no? Yo sugiero siempre retornen a sus universidades donde estudiaron porque siempre hay docentes, hay personas que los pueden apoyar, ¿no? Siempre, no, siempre hay personas, ¿no? En espacios. Y también los comités de ética están en las universidades, que son clave para que puedan pasar sus proyectos y los puedan apoyar y sean aprobados y posteriormente los puedan ejecutar. Esas dos cosas son las que les podría comentar de momento, que me parecen desde la perspectiva más de estudiante o la parte laboral, si es que están laborando. Perfecto, gracias. Otra pregunta que tenemos por acá también es, desde su experiencia y en el lugar que ocupa, bueno, desde su experiencia como tal, ¿qué lugar ocupa a nivel de los gobiernos locales, regionales? No sé si tienes por ahí alguna aproximación respecto a la prioridad en seguridad hídrica. Tal cual nos mostrabas la data, una de las láminas, pues tenemos regiones donde básicamente el acceso a agua como tal es muy limitado y finalmente pues uno lo confirma cuando vive en estas regiones, ¿no? ¿Qué Mm. experiencia tienes por ahí que nos podrías comentar? Sí, por ejemplo, yo viajé a ver a Huancavelica en el 2000, ¿qué se habrá sido? El 2017, no me equivoco. No me di cuenta que no tenía prendida la cámara, perdón. Eh, y cuando trabajé, y viajé a Huancavelica, 2017, 2018. No, ese es bueno, eso fue. Primero fue en 2013, Iquitos, pero me acuerdo más que está más fresco, lo 2018 a Huancavelica. Y una de las cosas que en ese momento, que obviamente cuando no veía agua todavía, es que yo veía el tema de cómo es que la ciudad, como tal, la región, dentro de su aspecto de cultural o la calidad de la gente, la parte, se puede decir, la parte que le llamamos un poco turística, ¿no? Estaba como decaída, yo la percibía decaída, ¿no? Y les comento esto porque yo en ese momento justo iba a hacer un análisis de un estudio en Huancavelica, de otro tema que no era de agua. Pero en mi estudio, que era de una investigación cualitativa, hablando con la gente, ¿no? Todos siempre llegábamos al tema de la minería, ¿no? Por alguna razón llegamos al tema de la minería. Y que la minería a la vez es un cáncer, pero a la vez es una bendición. Porque si no está la minería, mucha de la gente que está ahí ya no trabajaría, no tuvieron ingreso para sus familias. Pero también es como algo malo, se podría decir negativo, para su región, porque saben que destruye la región, ¿no? Entonces, sin embargo, el aspecto, esa es la sensación, la percepción de la población, ese es un aspecto.
El otro aspecto es la mirada del tomador de decisión, ¿no? Que en su momento podría estar limitado a las decisiones de que urgen o que le urge al tomador de decisión y que sobre todo se vea cambios durante su periodo de gobierno, ¿no? Pero a las personas lo que nos interesa es que haya cambios no solo en nuestro periodo de gobierno, sino en nuestra vida, ¿no? En la vida de nuestros hermanos o de sus hijos, ¿no? Entonces, la experiencia un poco con ellos fue más en el sentido de que las incidencias que se puede tener a través de los gobiernos locales para hacer cambios en materia de, por ejemplo, agua y saneamiento, están muy limitadas por la población, ¿no? Y una de las cosas que vería factibles ahí es que, basada en la primera pregunta que comentaba, que me la hiciste, es que creo que el movimiento que debería de estar más cerca, que puedan moverse un poco estas iniciativas de incidencia, un poco de trabajar temas que subyacen a problemas de salud pública, están dentro de las instituciones educativas y especialmente en en la parte de la formación profesional y más específicamente en el área de la salud, ¿no? Entonces, esa experiencia fue fuerte, pero muy limitada de mi parte, porque yo iba como un elemento de investigación con otro tema, pero salí también nutrida de otro aspecto, otra experiencia de ese tema. Situación similar me pasó en Ollón, Lima provincia. También una minería de carbón gigante, a tajo abierto, ¿no? Iquitos tiene otra realidad, no ahí no entramos por mina, quizás no mucho, ¿no? Ahí entramos más por el tema de saneamiento. Y creo que hay otros factores estructurales más allá del tema, ahí podríamos decir, de turístico, que lo mencionaba un poco con Huancavelica, porque está muy cerca a otras regiones que sabemos que son muy turísticos del centro del Perú. En Loreto tenemos otras desventajas que considerar, sobre todo el tema de saneamiento y educación, sobre todo. Interesante, Candy. En relación a esta misma pregunta, entonces, ¿cómo ves la situación para México? ¿Cómo ha estado en todo caso, nuestro poder de decisión acá? Todavía tenemos que trabajarlo para ver el tema de seguridad hídrica. ¿Cómo lo ves desde México en este momento? Aquí en México como tal, desde el 2020, desde el 2021 que se está tomando la información, ha habido algunos iniciativas como por ejemplo de algunos estados como Nuevo León, de sus gobiernos. Aquí también son descentralizados, ¿no? Entonces el gobierno ha tomado cartas en el asunto en el sentido, algo concreto que ha hecho, es para un poco poner estos, ¿cómo le llamamos allá? Los rotoplas, estos grandotes, en diversos puntos de las zonas donde existe menos acceso a agua, ¿no? Donde la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, a estas poblaciones muy focalizadas se les brinda este agua o de una manera más accesible, por ejemplo, ¿no? En otros espacios, en otros estados, lo que han hecho los tomadores de decisión es invertir dinero para poder cubrir mayor número de encuestas para su estado y poder tener una información representativa para su estado y así poder tomar decisiones en su estado respecto a estos temas de agua, ¿no? Porque esta encuesta es nacional y tiene una representación nacional, ¿no? Desde el 2021, 2021 pero no a nivel estatal. Entonces los gobiernos han ido poniendo las pilas, algunos, 2021, 2022, han ido poco a poco invirtiéndole dinero para que estas encuestas se aumenten en esos estados y tengan una base real, un diagnóstico y puedan empezar a hacer acciones. Y eso es algo positivo porque, queramos o no, si el tomador de decisión, por más que tenga mucha noción o mucha iniciativa, mucha motivación de hacer algo, pero también tiene que tener esta parte de la evidencia, ¿no? Y es bueno porque ya se está asegurando de tener una buena evidencia para tomar decisiones. Y eso creo que es un aspecto importante a considerar. Acá hay muchas otras estrategias seguramente eso es un punto que también vamos a evaluar en la parte del oriente, las estrategias para un poco, eh,
¿cómo se puede decir? Estrategias de afrontamiento para inseguridad hídrica a través de lluvias. Yo actualmente vivo en una zona muy lluviosa, muy tropical, y se ven que existen formas de cómo capturar lluvia, por ejemplo, ¿no? Y hacer un manejo por ahí y tener el tema del agua segura, o por lo menos agua bebible en algunos estados, ¿no? Que tienen mayor problema con el tema del agua. Ujú. Perfecto, gracias. Tenemos 3 preguntas más. Entonces, ¿existe, si conoce algún estudio que haya cuantificado el impacto económico de las enfermedades relacionadas con la inseguridad hídrica en Perú? Como tal, inseguridad hídrica en Perú a nivel nacional no se ha medido. Así como como lo plantea México y como les compartí ahora, hasta ahorita no hay mediciones. Sé de estudios que uno ya empezó en Arequipa y ya próximo van a empezar algunas regiones, pero como a nivel nacional, no, no. Por lo menos yo no, si alguien por ahí lo encuentra, pues sería primicia. Por lo menos desde mi perspectiva y mi búsqueda no he encontrado. Espero que sí ya pronto salgan, pero las mediciones más cercanas que tenemos es la que ha hecho INEI con estas preguntas que les mencionaba de Ujú. disponibilidad y el tema de agua 24 horas del día, por ejemplo. Ujú. Perfecto. Esta viene más para nosotros los Nutris. A ver. ¿Qué rol crees que debemos tomar en esta situación frente a estas crisis, tanto de seguridad alimentaria como hídrica? Y enfatiza sobre todo el tema de crisis hídrica, por el tema de seguridad alimentaria por ahí estamos ingresando ya, pero en el tema de inseguridad hídrica sí lo tenemos bastante lejano de momento. Ah. Sí, pues mira, es que depende también en qué rol tengamos, ¿no, Ruby? No sé si compartes eso conmigo, ¿no? Ujú. Qué rol, de dónde, de qué ángulo estamos, ¿no? Ahorita, ¿no? Si yo me pregunto la Gandhi que estuvo en el 2016, yo puedo hablarte desde mi perspectiva que era responsable de la estrategia de salud y nutrición de un materno infantil, ¿no? Y mi rol ahí, por ejemplo, hubiera sido de como nutricionista, ¿no? Como bien mencionabas tú. Y si ahorita hubiera tenido más, tenía las nociones de ahora, el tema del agua y la alimentación, ¿no? Quizás mis sesiones educativas hubieran sido no ir a la sesión demostrativa que va directamente, ¿no? De combino el alimento por aquí, ya traigo la pancita por allá, ¿no? Previo a eso, hubiera estado todo este tema del agua, o por lo menos un abordaje general de mis 10 madres que están en mi sesión demostrativa, saber en ciencia cierta cuántos de esas 10 madres verdaderamente van a poder hacer lo que les estoy diciendo porque tienen el agua que necesitan para hacer eso, ¿no? Porque yo no yo asumía, o ya, a mí lo principal era la sesión demostrativa, pero en la sesión demostrativa no hablamos del agua, ¿verdad? Entonces, asumimos que la mamá lo va a hacer, ¿no? Entonces, es un abordaje, por ejemplo, ya concientización a sí mismo. Con esa cifra, yo puedo decir luego en conversaciones con un grupo de trabajadores del centro materno, por ejemplo, con el médico jefe, quien es quien toma las decisiones, ¿no? Decirle, ¿y qué hacemos algo más, ¿no? ¿Qué hacemos algo más? Si mis indicadores yo cumplí, yo tengo 100% de mis sesiones, he hecho todas mis sesiones. Pero finalmente, si mi indicador es disminuir la desnutrición crónica, disminuir la anemia, y yo le digo, doctor, pero no lo van a hacer porque primero no tiene suficiente dinero para comprar, luego no tampoco tienen agua, luego también papá no tiene un nivel educativo muy bajo que prefiere comprar ciertas cosas y no alimentos saludables. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Ok, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos a hacer, si bien en la parte de agua no lo ve directamente en un centro materno infantil, sí sé que o por lo menos en las redes de salud, había un encargado de ver la calidad del agua, el nivel de cloro de agua, el nivel de flúor del agua, ¿no? Entonces ya empezamos de ahí a hacer un poco de articulación con otros sectores, con otras áreas, movernos como nutricionistas, no quedarnos con el tema del alimento, sino ver los vínculos que finalmente impactan en nuestros indicadores nutricionales. Aliarme con la persona que hace esta medición. Diría, ¿cuántas mediciones hiciste? A lo mejor focalizar esta medición, empezar a hacer un diagnóstico de mediciones de calidad de agua y esos reportes tenerlos con el médico jefe. Y si ahora también hay instancias de articulación con el gobierno local, abrir este espacio de trabajo, ¿no? Creo que esas cosas como nutricionistas, abrir un poco más nuestro trabajo interdisciplinario, que seguramente muchos nutricionistas lo hacen,
sería importante ir fortaleciendo cada vez más. El tema del dengue está muy vinculada con el agua. Es otro espacio de oportunidad para articular y llevar un mensaje no único de tapa tu agua para que no entre el mosquito del dengue, ¿no? Que sabemos que es importante, pero ahí vamos también con la parte del agua segura para nutrición. Entonces, creo que hay mensajes que podemos juntar, canalizar y ir de manera más conjunta, que podemos aprovechar desde por ejemplo, que les he dado este caso, centro de salud, comunidad, gobierno local, ¿no? Que podemos trabajar de esa medida. Perfecto. Y la última pregunta está, pues, este orden relacionada con lo último que has mencionado. Dice, la anemia se ha incrementado según la ENDES 2024 en Perú. Sería interesante que también se cruce con seguridad hídrica, que seguramente lo tendríamos inversamente proporcional en algunas regiones del país. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ujú. Sí, el agua como es un factor estructural fuerte, así como la economía, ¿no? E incluso economía, agua, sí sería muy importante abordarlo y contemplarlo dentro de un espacio de investigación, discusión, que podría ser diferentes aspectos, ayudan, alimentan mucho a iniciar. No todo empieza con un estudio de investigación, ¿no? Muchas veces puede empezar así con estos diálogos y con este desprendimiento de aprender conjuntamente o el enseñar. Pero sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí habría ahí que tomar nota y considerar, sí, no recordar siempre estos factores estructurales ya sabidos que tiene la anemia, ¿no? Hay cosas que ya sabemos cómo es que está finalmente la anemia. Lo que sí, algo que conversaba también con una colega que está a hacer su trabajo en anemia, es el tema de quizás sabemos qué factores son los que predisponen a tener anemia, pero no sabemos tan claramente cómo estos factores se interconectan y cuánto juntos impactan en la anemia. O sea, cuánto es lo que impacta no tener dinero y no tener agua en la anemia. Y cuánto impacta tener nivel educativo y no tener agua en la anemia. ¿Qué impacta más? ¿Cómo se interrelacionan estas cosas? Y dice, eso me parece interesante, ¿no? Y por ahí eso creo que me pareciera relevante, tomando la palabra de quien comentó por la anemia. Perfecto. Magister Gandhi, muchísimas gracias por la presentación, por la ponencia y el espacio que nos ha brindado. Antes de culminar la sesión, ¿alguna reflexión final a lo mejor que que le gustaría compartir con nosotros? Sí, a ver, muchas gracias, Rui. Yo aquí, solo agradecerles, por un lado, primero, por el interés en este tema. A ver, la verdad que a mí me apasiona mucho y por eso fue un tema bueno, fue el tema de mi tesis de maestría. Este es un pedacito de lo que les mostré, esos resultados. eh, y que si están animados en ver todo el tema del agua, que es un aspecto muy interesante y para mí muy reconfortante porque siento que pues, se puede colaborar, se puede aportar de diferentes aspectos, ¿no? Hay muchas cosas que se puede estudiar. Y los invito a todos los amantes de la investigación y los que están en toma de decisiones o los que están en nivel de centro de salud, donde estén, ¿no? El agua siempre va a estar en nuestras vidas, así que no vamos a ser ajenos a involucrarnos en algún momento y que sigamos con muchas ganas de seguir adelante, encontrar mayor evidencia, sobre todo en nuestro país que está eh, eh, necesitado de mayor evidencia, sobre todo en la parte interna, nuestras regiones, ¿no? Y que de donde estemos, pues tratamos de colaborar en la medida de lo posible e invitarlos a no desmayar en eso. Y ya más adelante, pues también, si es que se nos permite, podremos compartir los resultados de que estamos un poco trabajando desde la Universidad San Marcos, el tema de agua. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que desde ya lo vamos comprometiendo en eso. Eh, con esto también damos por concluida esta enriquecedora sesión. Agradecemos por compartir con nosotros parte de esta información, de este conocimiento que tiene, y a nuestros participantes por acompañarnos en esta noche, tanto conectados en esta plataforma como también en plataforma de Facebook. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y la página web para estar al tanto de las actividades realizadas por Sopenut. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches a todos.